El día de hoy, nuestra sesión programada, soporte nutricional en el paciente quirúrgico complicado. Maestra Lourdes, no sé si ya esté con nosotros. Vamos a presentar a nuestra ponente el día de hoy. Ok, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Bueno, Adelante. muchas gracias, maestro. Bueno, antes que nada, sean bienvenidos a nuestra sesión de los viernes de cada 15 días. Voy a tener el gusto de presentar a nuestra ponente el día de hoy. Es la maestra Socorro Salas Aguilar. Y dentro de la formación académica, bueno, ella es licenciada en nutrición, cuenta con un diplomado en gestión estratégica de los servicios de salud y una maestría en administración de los servicios de salud. También se ha desarrollado como nutrióloga en el Centro Estatal de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, responsable estatal de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, técnico en el manejo de banco de leche humana. También es evaluadora nacional de la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y de la Niña, asesora de lactancia materna, responsable estatal del tamiz metabólico neonatal simplificado, jefa estatal de nutrición en primer nivel de atención, coordinadora estatal del programa contra la obesidad y jefa estatal del Departamento de Participación Comunitaria y Social, Promoción de la Salud, nutrióloga de la Delegación Estatal del ISSSTE y actualmente se desempeña como jefa de nutrición y dietética en el Hospital Regional del ISSSTE de Veracruz, responsable estatal del componente de nutrición de la infancia en los servicios de salud de Veracruz y docente en el diplomado de nutrición clínica. Bueno, un amplio currículum. Maestra, sea usted bienvenida a nuestro tema del día de hoy para que nos comparta sus conocimientos. Muchas gracias, maestro Cristian. Buena tarde a todos. Gracias, maestra. Maestra Socorro, pues vea usted Sí, bienvenida y ahora sí ya puede compartirnos su presentación. Muchísimas gracias. muchas gracias. Muchas gracias, por la invitación, por supuesto. Y pues cuando el maestro Cristian, me invita a dar esta presentación, pues de entrada me dio mucho gusto porque es lo que nosotros como nutriólogos estamos buscando. Por supuesto, conformar que prevalezca el equipo multidisciplinario para la atención en la nutrición del paciente hospitalizado. Nosotros como nutriólogos, al igual que otras disciplinas, nos hemos visto limitados en el sentido de la apertura que se nos dé tanto en cualquiera de las áreas que nos desempeñamos, como en la salud pública, en la industria alimentaria y en algunas otras áreas que poco a poco hemos logrado más posicionarnos. Sin embargo, tenemos un área que es la de la nutrición clínica, donde la verdad es necesario, es fundamental que como equipo multidisciplinario, el médico, el enfermero, el nutriólogo, el químico clínico, trabajo social y demás, le demos este peso que, por supuesto, me dio mucho gusto por parte del equipo de enfermería, que lo consideren. Cuando el jefe de enfermeros, el maestro Cristian, me habla del tema, pues bueno, precisamente acepté dar este tema porque es muy importante que vayamos aclarando los puntos desde cómo elegimos el tema y cómo se va desagregando y nos podemos dar cuenta conforme vaya dándose este tema que tenemos mucho trabajo por hacer en estos pacientes y por supuesto en muchas otras de las patologías que vamos a ir abordando. De entrada, sí quisiera hacer hincapié en en los conceptos primarios, ¿no? En qué es nutrición y qué es alimentación, porque de aquí parte todo lo que vamos a abordar y desde ahí es donde nosotros como nutriólogos debemos apoyar en el sentido de la capacitación a todos los que conformamos el equipo de atención integral del paciente hospitalizado. Para ello, me gustaría compartir estos conceptos. Por ejemplo, el hecho de hablar de alimentación como tal, todos sabemos que es un conjunto de procesos
biológicos, psicológicos y sociológicos, pero que quisiera que quede aquí muy claro el concepto de que es un acto consciente. Esta imagen que representa realmente lo que es la alimentación, esta puede ser adecuada o no adecuada, pero finalmente llegan alimentos a nuestro cuerpo con el propósito de que se dé el otro proceso, que es un acto involuntario, donde hablamos de lo que es la nutrición en sí. La nutrición, por supuesto, ya es todo este proceso o es la selección que el mismo organismo realiza de lo que consumimos. Por ello, de repente, los conceptos que se tienen de es una buena o no tan buena nutrición es lo que tiene que ver con la obtención de todo lo que nos alimentamos y lo que hace selección nuestro organismo para poder realizar las funciones de todos nuestros órganos vitales. Entonces, es desde ahí donde nosotros, a partir de lo que ya se define como alimentos y como nutrimentos, debemos clasificarlos y hacer algunos puntos específicos o algunas aclaraciones. Yo creo que es muy común para nosotros como equipo de salud que la población en sí, nuestros mismos pacientes, y no importa la disciplina que tengan, no conocen lo que en realidad realizan estos nutrientes en nuestro organismo. De inicio, debemos saber que tenemos nutrimentos por su importancia biológica que son esenciales para poder realizar todas nuestras funciones, que son los carbohidratos o azúcares, las proteínas y las grasas o los lípidos, así como las vitaminas, minerales y el agua que se considera como tal, que nos ayuda al transporte de los mismos. Al respecto de la cantidad, por ahí seguramente ya en algunos etiquetados, llámese de algunos suplementos nutricionales o de los mismos alimentos, se definen de acuerdo a las cantidades que constituyen en los alimentos y que por supuesto la importancia o la cantidad que debemos ingerir como seres humanos para nuestras funciones en el cuerpo. Estos pueden ser macronutrientes como los carbohidratos, proteínas, grasas y el agua porque se requieren en cantidades mayores. Su nombre mismo lo define. Y por supuesto son los que nos dan la energía para realizar todas nuestras funciones, principalmente funciones, les decía, energéticas, funciones de formación de tejidos y demás, y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, tienen que ver con los que se requieren en menores cantidades en nuestro cuerpo y que, por supuesto, tienen funciones reguladoras y celulares que nos ayudan a contribuir con todas las funciones también. Aquí vale la pena aclarar el punto, uno de los puntos que son fundamentales en nuestro quehacer como equipo de salud, cuáles nos dan energía y cuáles no. Les decía que la energía nos dan los macronutrimentos. No falta por ahí una buena intención, ¿no? Puede ser de algún profesional de la salud, pero generalmente lo solicitan los pacientes que quieren unas vitaminas porque su paciente, su familiar o él mismo no están comiendo lo suficiente, porque están bajando de peso o porque están teniendo algún desequilibrio en su cuerpo. Aquí vale la pena hacerles mención que lo que requieren son macronutrimentos. Para tener una deficiencia de vitaminas o minerales, se necesita o se requiere que el cuerpo realmente esté padeciendo alguna patología y requiera un control específico de alguno de estos componentes. Pero en términos generales, si hablamos de una nutrición por aporte calórico, las vitaminas y minerales no cumplen con esa función. Entonces, desde aquí parte todo lo que vamos a hablar para irlo teniendo un poquito más claro y con esto como equipo de salud poder brindar esta información que es como básica para nuestra población. Entonces, Maestra, al respecto, les perdón. decía que de los macronutrimentos principalmente encontramos los carbohidratos, las proteínas y las grasas, que como conocemos, los carbohidratos se dividen en simples y en complejos.
Algunos de los simples, para que nos quede un poco más claro, es que llegan a nuestro organismo y se absorben de inmediato, como por ejemplo el azúcar de mesa, la miel, mermelada, cajeta, los complejos que tienen que ver con los cereales, con los tubérculos, con los granos, con las leguminosas, por ejemplo, y que estos tardan más en absorberse en nuestro cuerpo y son los que realmente mantienen nuestra energía. Aquí les voy a poner un claro ejemplo de lo que sucede y que es típico en las unidades hospitalarias. Cuando hablamos de una hipoglucemia, enseguida dicen, tráiganle un jugo, denle una bebida azucarada para regular al paciente. Sabemos que lo sacamos del cuadro inmediatamente, pero aquí lo que tenemos que hacer es dar carbohidratos que mantengan la glucosa de manera estable durante un mayor número de horas, de minutos o de tiempo. Entonces, por ponerles un ejemplo, es un macronutriente que es esencial para nuestro cuerpo. Sin embargo, debemos moderar también su consumo, así como las proteínas. Las proteínas son las que principalmente forman nuestros músculos, pero cuando sabemos que tenemos una enfermedad específica, hablando de una hepatopatía, de una nefropatía, pues estos macronutrientes tienen que ser regulados porque pueden o favorecer a empeorar la enfermedad o a mejorarla. Asimismo, las grasas, tenemos una división también muy importante que son las grasas saturadas y las no saturadas. Las saturadas son todas las que provienen de origen animal, excepto por ejemplo, la de coco, que un aceite de coco equivale a una grasa saturada. Cuando los veo comiendo coco, les digo que parece que están comiéndose un rico chicharrón, por ejemplo, ¿no? Unas carnitas que están ricas en grasa, porque es el único vegetal que tiene grasas saturadas y que, bueno, son las más nocivas para nuestro organismo. Y las no saturadas son las que provienen de todos los vegetales, ¿sí? Entonces, son macronutrimentos, son esenciales para nuestro cuerpo, pero al conocer nosotros esta división de los mismos, debemos saber en qué porcentaje debemos consumir los que son más favorables para nuestro rendimiento y los que no lo son. Asimismo, hablando de las vitaminas y minerales, son benéficas para nuestro cuerpo, son benéficos para nuestro cuerpo, tienen actividades esenciales para el mismo. Sin embargo, para este caso y hablando específicamente de algunos minerales, por ponerles como ejemplo el sodio, ustedes como equipo de enfermería, por supuesto, y con toda su experiencia, saben que el sodio es uno de los micronutrimentos que se regula más frecuentemente en enfermedades que vamos a ir definiendo conforme pase este tema, pero sí quisiera que veamos como un conjunto de todo lo que nos alimentamos y que de repente creemos que vitaminas y bueno, en grandes cantidades deben ser suplementadas, cuando estas se obtienen a través de una nutrición adecuada. Son minerales, ¿no? Todo lo que son vitaminas y minerales, vámonos. Y entonces tiene el paciente que consumir en grandes cantidades para que pueda recuperarse. Imagínense si hablamos de minerales como el sodio, como el potasio, que en algún tipo de enfermedad se tiene que restringir y lo vemos siempre como que a favor de que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente, ¿sí? Aquí iniciando ya con lo que es la intervención nutricional temprana, que es la parte donde vamos a empezar a hablar básicamente de cómo iniciar este proceso de evaluación en el paciente quirúrgico complicado o en cualquier otro paciente. Quisiera que nos enfoquemos en un todo. Vamos a hablar específicamente de estos pacientes que es de su interés porque comprendo que es el perfil que están manejando como equipo de enfermería. Sin embargo, conforme vayamos revisando todos estos temas, quisiera que vayan pensando en su experiencia que tienen en la intervención clínica
cuando vayamos revisando cada uno es así como que yo he atendido a este paciente complicado, no únicamente quirúrgico complicado, porque comprendo que ustedes ven como de todo, ¿no? En las unidades hospitalarias. Entonces, para que vayan pensando en un paciente con insuficiencia renal, vayan pensando en un paciente con pancreatitis y demás, ¿cómo poder aplicar todo esto de lo que vamos a hablar en ellos? Porque para nosotros como nutriólogos, ustedes son una parte fundamental, pues son los que están más cerca del paciente todo el tiempo. Entonces, el punto de vista de ustedes, la supervisión de ustedes que hacen de manera constante, el contacto que tienen con el paciente para nosotros es realmente muy, muy importante. Esta intervención nutricional temprana consiste en realizar una serie de procesos, ¿no? Como nutriólogos y que tienen que ver con establecer un soporte nutricional, pero a través de etapas. La primera, pues, es un tamizaje nutricional, ¿sí? A través de la evaluación global subjetiva, nosotros determinamos qué estado nutricional tiene ese paciente que acaba de ingresar a la unidad hospitalaria. Si nosotros revisamos una serie de artículos, nos daremos cuenta que arriba del 45% por lo menos de los pacientes hospitalizados tienen algún grado de malnutrición, ¿sí? Algunos ya ingresan con un estado de malnutrición por deficiencia o por exceso, porque si hablamos de obesidad, tenemos malnutrición, y si hablamos de desnutrición, tenemos malnutrición. Entonces, al realizar este tamizaje, nosotros nos percatamos que ellos requieren de una intervención por un equipo multidisciplinario y que en ese entran ustedes, ¿sí? A través de este tamizaje nutricional, donde podemos determinar si tiene una malnutrición grado leve, moderado o grave, para posteriormente hacer una evaluación nutricional formal, que es una historia clínica nutricional, ¿sí? El médico hace su historia clínica una vez que el paciente ingresa por el área de urgencias o si va a ingresar a alguna intervención quirúrgica, no sé, una mujer embarazada y demás, hacen su historia clínica y nosotros como nutriólogos somos interconsultantes, debemos hacer esta evaluación nutricional de manera formal para poder identificar cuál va a ser nuestro papel con este paciente. Después de esto, debemos formular un plan de soporte nutricional, implementar el plan, darle seguimiento en tanto los pacientes están ahí hospitalizados con nosotros o si se van de alta, igualmente darles este plan de nutrición, así como el seguimiento. Este seguimiento puede ser a través de la consulta externa o si están hospitalizados por un tiempo prolongado, obviamente se les debe hacer un monitoreo constante. La reevaluación del plan, por supuesto, ahorita que vayamos viendo las vías de alimentación, tenemos que reevaluar al paciente para saber si pasa de la vía oral a la vía enteral o parenteral o viceversa, de parenteral a oral y demás, de acuerdo a lo que vamos a ir revisando. Y la reformulación del plan o su finalización como tal, pues es el alta hospitalaria, o bien, una vez después del alta, si continuó con nosotros en seguimiento, pues finalmente concluir su proceso. En el caso de que no sea posible la alimentación oral, les decía, vamos a ir valorando otras vías de alimentación, como la enteral y por supuesto la parenteral. Es importante saber en este proceso de intervención nutricional, ¿qué es lo que hacemos con todos los pacientes? Si hablamos, por ejemplo, para este caso de un paciente quirúrgico complicado, cuando decimos un paciente complicado, por ejemplo, hablamos de un paciente quirúrgico para este caso, pero podríamos hablar de un paciente que está en el área de cirugía o puede estar en la terapia intensiva. No porque esté en la terapia intensiva o sea un paciente quirúrgico complicado, ya tenemos determinado qué tipo de dieta va a llevar. Por ejemplo, podríamos pensar, paciente quirúrgico complicado, nombre, pues nutrición parenteral, por así decirlo. Puede ser que pase por nuestra mente cuando no conocemos o no tenemos una evaluación completa del paciente.
Y es aquí donde quisiera que hagamos conciencia de cómo debe ser nuestra intervención como equipo multidisciplinario. Y aquí la participación de ustedes es súper importante con nosotros. Nosotros hacemos una valoración global subjetiva, que es la que les decía, y con este cribado nutricional, en las primeras 24 horas, nosotros debemos determinar si nuestro paciente tiene riesgo bajo, medio o alto, ¿sí? Y de esto depende la vía de alimentación que nosotros vamos a determinar. Si tiene un riesgo bajo, bueno, se les hace un cribado tras 7 días de su hospitalización y bueno, si está menos tiempo, finalmente pues se da de alta, le damos un seguimiento nutricional y se le invita, si tiene algún riesgo de malnutrición, a llevarlo de manera ambulatoria por la consulta externa. Si tiene un riesgo medio, pues bueno, se hace un cribado tras 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque debemos hacer una intervención nutricional inmediata, porque no puede ser que tengamos un paciente, imagínense, quirúrgico, complicado, y de repente, no, pues le damos líquidos claros y el paciente toleró, y entonces más tarde no lo tolera, el paciente vomita, lo volvemos a dejar en ayuno a las 24 horas, a las 48, a las 72 el paciente sigue sin tolerar la vía oral y entonces no volvemos a hacer una valoración nutricional, no le damos seguimiento y es en esas partes donde el paciente se nos va desnutriendo, no identificamos la necesidad de su nutrición ni la vía de alimentación y es ahí donde realmente el paciente quirúrgico complicado ya no está complicado por la cirugía, sino se le agrega la complicación por un estado de malnutrición, ¿sí? Y si tenemos un riesgo alto o un riesgo medio y después del cribado de 3 días no ha mejorado, pues hay que hacer una valoración nutricional, les decía, completa, que consta de la historia clínica, de toda, y esta historia clínica pues tiene todos estos componentes de exploración para poder planificar su soporte nutricional, ¿sí? Nosotros debemos darnos cuenta de en qué momento se encuentra el paciente. Si nos encontramos durante las primeras 72 horas, podemos seguir insistiendo en una alimentación por la vía oral, ¿sí? Si es que no tenemos comprometido el tracto digestivo. ¿Y cuál es el objetivo de nosotros a corto o mediano plazo? Que eso ahorita lo vamos a revisar. ¿Cuál va a ser la ruta de administración? ¿Sí? De entrada, hay pacientes que no tienen el tracto digestivo funcional, les decía, paciente quirúrgico complicado, ¿de dónde? ¿Qué tipo de cirugía tenemos? ¿Tenemos el tracto digestivo comprometido? ¿El paciente no puede, no debe y no quiere alimentarse? Pues bueno, tenemos que valorar esa parte y de no ser posible usar el tracto digestivo, evidentemente, pues valoramos una nutrición parenteral. Pero ese es el orden que debemos llevar en ese sentido. El tiempo estimado que tenemos también de eso depende. Ahorita vamos a revisar cuando nosotros instalamos una sonda. Depende de los tiempos, es el tipo de sonda que vamos a colocar o la vía, más que nada, que vamos a utilizar, así como la nutrición parenteral. Si es una duración menor a 10 días, puede ser periférica y si es mayor, debe ser central. Todas esas cuestiones, yo sé que ustedes las manejan muy bien, pero debemos conocer exactamente cuál es la razón. Solo porque es un paciente quirúrgico complicado es que va a tener una duración mayor, pues puede ser que no. Entonces hay que valorar estas cuestiones que vamos a ir revisando con cada vía de alimentación. La educación es importante en nosotros como equipo, ¿sí? Que todos manejemos el mismo idioma, que todos estemos en sintonía, que conozcamos al paciente y por supuesto la educación en sí a el cuidador, que en este caso tiene una corresponsabilidad con el paciente durante la estancia hospitalaria y posterior a esta. Y pues por supuesto el monitoreo, ¿sí? Les decía que estas son las que de manera personal he tenido la experiencia de poder aplicar en el ámbito hospitalario, que es una valoración global subjetiva,
que, como su nombre lo dice, pues no nos da los datos de manera concreta de cómo está en cuanto a índice de masa corporal, en cuanto a indicadores bioquímicos, clínicos y dietéticos. Sin embargo, nos da un panorama de cómo se encuentra el paciente, en qué nivel de riesgo, ¿sí? En ese sentido, tenemos datos que establecen su riesgo como la edad, y lo sabemos. Por ejemplo, cuando hablamos de COVID, sabíamos que la edad era un factor de riesgo y no dejó de serlo. Sin embargo, se agregaron otros, ¿no? Como por ejemplo el peso, el impedimento en la ingesta, cuántas personas bajaron de peso o incrementaron. Y estamos hablando ahí de un riesgo también nutricional, el deterioro en la actividad física, pero por supuesto que se convierte en un riesgo, llámese para la acumulación de grasa, para la no realización de la actividad física en patologías específicas donde el movimiento es fundamental, en enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, como la hipertensión y demás. Es importante conocer qué nivel de riesgo tenemos, si está controlada, si no lo está, si a pesar de tener un tratamiento nutricional no está controlada, pues bueno, tenemos un riesgo elevado. Habría que valorar con la parte médica qué es lo que está pasando. Si tenemos una enfermedad hipercatabólica, el paciente se nos va por una enfermedad hipercatabólica, por quemaduras, se nos puede ir por un VIH-Sida, por un cáncer de cualquier tipo. Si tenemos edema, bueno, quiere decir que por ahí tenemos ya lo que les decía, algunos micronutrientes que visualizar y que controlar. Algún órgano que esté dañado, que ya sabemos, hígado, riñones, bueno, el edema, cuál es la razón, y empezar a revisar su expediente. Pero esto ya nos da un panorama de qué vamos a hacer con ese paciente. Ascitis, por ejemplo, los valores bioquímicos fuera de rango, eso a nosotros también nos da luz para saber cómo está este paciente, y si por la patología es necesario solicitar la albúmina, pues lo haremos en algún momento dado. Entonces, con esto nosotros ya tenemos un panorama, ya podemos estudiar en términos generales al paciente. ¿Y qué creen? Que esto igualmente, ustedes son un gran apoyo para nosotros. De repente el familiar no conoce algunos datos específicos del paciente, y ustedes en esa convivencia que tienen con el paciente y en ese contacto que tienen directo, para nosotros son es de gran valor el trabajo que ustedes realizan, y que por supuesto es muy importante que ustedes sepan qué hacemos con los pacientes, ¿no? Bueno, ¿qué hace nutrición? Nada más viene y copia lo de la dieta y se la lleva, ¿no? Bueno, pues hemos mejorado, hemos ido mejorando, les decía, ganando un poquito más de espacio, de terreno ahí en el ámbito hospitalario. Y pues bueno, para que sepan, estas son algunas de las actividades que es fundamental que las realice como tal el nutriólogo. Y pues bueno, les decía, una historia clínica nutricional. Por supuesto que es muy importante la historia clínica que realiza el médico. Para nosotros los nutriólogos tomar por ahí algunos datos que nos son de gran importancia. De repente, pues por la gravedad del paciente, hay datos que pudieran no tomarse en el momento, ¿no? A veces se registra solamente la patología de ingreso, pero no el historial de enfermedades crónicas o algún otro tipo. Y ya nosotros, bueno, nos instalamos ahora sí con el paciente en esas 24 horas para poder hacerle esta valoración. Y pues en igualmente van todos los datos generales, la ficha de identificación y lo que también ustedes ya conocen, los antecedentes heredofamiliares, que son muy importantes, los personales patológicos, los no patológicos, cuál es el padecimiento actual, les decía, y por supuesto todos los padecimientos que traigan el historial el paciente. Asimismo, el tratamiento médico. Miren, nosotros, así como ustedes, pues no somos médicos, ¿no? Pero no somos ajenos, por supuesto, al tratamiento médico que esté recibiendo. Lo esencial debemos saberlo, ¿no? ¿Qué tipo de medicamento, para qué patología es? Si tiene algún esquema de insulina, ¿no? Si toma antihipertensivos y demás. Si no conocemos cuál es la actividad de alguno de los medicamentos, pues para eso somos un equipo, para eso podemos preguntar y qué interacción tienen los alimentos con este medicamento, por ejemplo. Y pues después nos pasamos a la valoración nutricional como tal, que está compuesta por una B, C y D.
para entenderlo más fácil. En el A, pues se encuentran los antropométricos, ¿no? Que saben todos los pesos que nosotros consideramos para poder hacer una valoración más específica, que puede ser el peso actual. Si no lo conocemos y el paciente no se puede mover, tenemos técnicas específicas nosotros como nutriólogos para poder hacer una estimación por lo menos del peso del paciente, así como de la talla o estatura. Algunas circunferencias es posible tomarlas, algunas no, por la situación en la que se encuentra el paciente encamado o con mucha dificultad para poderse movilizar. Algunos otros pesos que aplican, por ejemplo, para una embarazada, que puede ser el pregestacional o el esperado durante su embarazo, y algunos otros datos que ustedes pueden ver por ahí, así como el índice de masa corporal, que como les decía, ese no determina el estado nutricional. Imagínense que tienen un paciente quirúrgico complicado y tiene un índice de masa corporal, pues normal, está todo dar, y digo, no, pues su estado de nutrición es normal, pero ¿qué creen? Que sus indicadores bioquímicos, que son los que vienen ahí abajo, o algunos otros que pudiéramos agregar, pues están alterados. Entonces, no tenemos un paciente que clínica y nutricionalmente esté en condiciones adecuadas. O podríamos hablar de algunos indicadores clínicos, ¿no? Por ejemplo, tiene francamente un estado de desnutrición que se puede percibir en su cabello, puede percibirse en sus mucosas, en sus uñas y demás, o puede tener algunas alteraciones digestivas o inmunológicas de importancia, y eso ya quiere decir que tenemos un riesgo nutricional con este paciente. Vómito, no tolera la dieta, tiene intolerancia a la vía oral, tiene diarrea, tiene, por ejemplo, estreñimiento, intolerancia a algún alimento, alergia a algún alimento. Entonces, eso hace que para nosotros como nutriólogos ya tenemos ahí una alerta, ¿sí? Pero sobre todo, imagínense que tenga intolerancia a la vía oral, ¿no? Ahí ya tendríamos que estar valorando si después de 72 horas continuamos con esa situación, otra vía de alimentación. Entonces, solamente porque su peso para su estatura lo tenga bien, el paciente está a todo dar en su estado nutricional, pues no, eso es un error. Asimismo, los indicadores dietéticos, imagínense que de repente, igual les decía, tiene su índice de masa corporal muy bien, y pues yo no sé si por suerte o por su metabolismo, pues sus indicadores bioquímicos también los tiene bien. Pero de repente revisamos sus indicadores dietéticos, el paciente llegó por un infarto, ¿no? Entonces, pues no se sabía que tuviera hipertensión, ni mucho menos, y por ahí no, pues solamente le salió alterado el colesterol, y vemos en sus indicadores dietéticos, pues que el tipo de dieta es alta en grasas saturadas, que son las que ya revisamos hace un momento, o muy alta en azúcares simples, que también son precursores de la obesidad, o también precursores de los triglicéridos. Fíjense, los azúcares simples a través de su metabolismo se convierten en triglicéridos, ¿no? Y pues no lo sabemos como población, y como equipo de salud desconocemos ese dato. Entonces es importante saber cuáles son los indicadores dietéticos que nos llaman la atención para poder hacer una orientación una vez que el paciente se va de alta de nuestra unidad hospitalaria, porque al interior nosotros somos los responsables, pero una vez que se vaya no queremos que regrese, no queremos que regrese con la misma situación, ¿sí? Y luego nos vamos al diagnóstico nutricional. Bueno, ya tenemos a nuestro paciente que fue operado de tal o cual situación clínica, y pues nosotros establecemos por ahí ya el diagnóstico nutricional con base en todos estos componentes. Pero el tratamiento nutricional tiene que ver con el tipo de dieta, pero también con la vía de alimentación, que les decía, igual podemos tener una pancreatitis aguda y todos diríamos, no, pues pancreatitis, enseguida ingresa el paciente y pues NPT, ¿no? Porque vamos a tener en reposo la vía digestiva, y entonces pues empezamos a ver sus indicadores bioquímicos, vemos menos compromiso, se remite la pancreatitis, y en 72 horas podemos iniciar líquidos claros. O sea, la pancreatitis igualmente no se traduce en que inmediatamente iniciamos con una nutrición parenteral,
si podemos valorar qué otras vías de alimentación incluso pueden apoyar al paciente de manera temprana y pudiéramos no necesitar algunas otras vías de nutrición. Es ahí donde nuestro papel como nutriólogos es muy importante, pero por supuesto para ustedes también como equipo de enfermería que está muy cerca también del equipo médico, para nosotros son de gran relevancia, ¿no? Que también a nosotros como nutriólogos nos puedan orientar hacia esa parte, ¿no? El paciente no está comiendo, el paciente tiene intolerancia a la vía oral, ustedes están ahí mucho tiempo, nosotros vamos como por horarios de visita, ¿no? Aparte, bueno, no somos un equipo tan nutrido en las unidades hospitalarias y esos datos específicos de la tolerancia a la vía oral, del porcentaje de consumo, de la tolerancia de los pacientes, de que el familiar ya fue y dijo no toleró, está distendido, tiene diarrea, vomitó, ustedes cuantifican toda esa parte, para nosotros es fundamental porque nosotros estaríamos buscando otra vía de cómo hacerle llegar los nutrientes al paciente. Después nosotros hacemos un cálculo de requerimientos. ¿Por qué razón? Pues porque dependiendo de la patología es que nosotros establecemos los gramos, el porcentaje de cada nutriente, de dónde provienen las calorías de cada uno, pero sobre todo de el tipo, que era lo que hablaba. ¿De qué carbohidratos le voy a dar, no? Si vive con diabetes, ¿cuáles van a ser los prioritarios? Si tenemos una dislipidemia o el paciente ingresó por una cardiopatía, pues bueno, vamos a priorizar qué tipo de lípidos o grasas. Si tenemos igual un paciente con una encefalopatía, bueno, pues qué tipo de proteínas, pero eso, bueno, ya son como patologías muy específicas. Y luego la distribución de raciones, aquí es importante que cuando hagamos esta distribución de raciones, de repente esto se le complica mucho pues a la población en sí, pero es importante que ustedes como equipo de enfermería sepan que tiene que haber un equilibrio en todos los grupos de alimentos, pero esto tiene que ir de la mano con esto que les preguntamos previamente, ¿con qué frecuencia consumen esos alimentos y cuáles son sus hábitos? Por eso es importante saberlo. Si el paciente lo vamos a alimentar por la vía oral, sea cual sea su patología, es importante saber con qué dieta se va a ir a la alta hospitalaria, ¿sí? Y qué alimentos incluso le vamos a incluir o cuáles les vamos a quitar. Si vamos a tratar a un paciente cuya patología tiene una situación de compromiso con las grasas, pues es el momento de establecer cuántas porciones, cuántas raciones de grasa o de azúcares, de lácteos les vamos a ir dando de acuerdo a lo que sean sus requerimientos. Y lo que les decía, es aquí donde nosotros debemos diferenciar entre alimentación y nutrición y pues usar los términos correctos. Por ejemplo, si hablamos de la vía oral o enteral, todavía podríamos hablar de alimentación y nutrición. Si hablamos de parenteral, ya no podríamos hablar en términos de alimentación, ya es nutrición, porque en la parenteral, que ustedes son expertos en eso y yo de verdad reconozco que en el sentido de la realización de las mezclas de nutrición parenteral, ustedes se han hecho expertos y en verdad lo valoro enormemente porque les decía que nosotros como nutriólogos somos un equipo todavía que no está tan nutrido y también se ha ocupado poco, ¿no? De esta intervención en el ámbito hospitalario. Entonces, imagínense que nosotros sabemos, pues, qué contiene una nutrición parenteral, pero ustedes son expertos en realizar la mezcla y todo este proceso, ¿no? Entonces, imagínense que ustedes sepan cuáles son las funciones, por ejemplo, de los macronutrientes que ahorita aprendimos y de los micronutrientes, ¿no? Entonces, ustedes serían, pues, ya un equipo pues ya que no únicamente no se dedique a realizar la mezcla, sino que sepa para qué va cada componente y por qué en determinadas cantidades. Les decía que en el caso de nutrición parenteral, se dice nutrición parenteral porque ya los nutrimentos van de manera individualizada, obviamente se hace la mezcla, pero va lo que requiere, por ejemplo, de tal o cual vitaminas, de tales o cuales minerales,
de tal o cual macronutrimento, por ejemplo, si le van a poner glucosa, si le van a poner aminoácidos, ¿no? Que son los componentes de una proteína, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben por qué por qué la cantidad, por ejemplo, de aminoácidos es mucho mayor que la de un micronutriente, ¿sí? Porque la requerimos en menos cantidades. Desde cómo se miden, ¿sí? En micro y cómo se miden en gramos, por ejemplo, los macronutrientes, desde ahí nos damos cuenta de la cantidad que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Entonces, aquí la importancia de la vía de elección y de hacia dónde van estos nutrientes que se obtienen por la boca, por la sonda o a través de un catéter directo a la célula, ¿no? Entonces, si hablamos de la vía oral, si yo les hablara, por ejemplo, de una dieta de 1800 calorías, pues veríamos en cuestión de alimentos una gran cantidad de alimentos y las posibilidades de que se absorban todas esas calorías, pues dependen del estado en el que nos encontremos clínico, cada uno de nosotros, depende de nuestro metabolismo. Por eso cada persona dice, ¿por qué se come 1800 calorías y no se le quedan en el cuerpo y yo me las como y ya subo tantos kilogramos de peso, ¿no? Pues porque cada uno tenemos características diferentes, la edad es importante, nuestro metabolismo, por supuesto, la actividad física, la forma de preparación es importante, qué alimentos adecuados o inadecuados en esas 1800 calorías estamos poniendo cada uno, ¿no? Entonces, esa parte de la absorción de estos nutrientes depende de todos estos factores. En la vía enteral, fíjense, todavía tenemos por ahí un porcentaje de nutrientes que no se absorban. Les decía, si tenemos algún síndrome de mala absorción, si tenemos una desnutrición crónica, si nuestras vellosidades se ven atrofiadas, si tenemos alguna patología que tampoco permita tener una absorción al 100%, puede ser que de esas 1800 calorías vamos a absorber 1500. Por ejemplo, si tenemos alguna situación que no permite, ¿no? Que lleguen todas esas calorías. ¿Y qué creen? Pues en la nutrición parenteral como tal, pues ahí va directo a la célula. Entonces, digamos que ahorita vamos a definir entre las ventajas y desventajas de las vías de alimentación, pero ¿cuál sería esa ventaja? Pues que sí, efectivamente, como va directo a la célula, pues se va a nutrir. ¿Cuáles serían las desventajas? Ahorita las vamos a mencionar y una de las principales, pues es que mantenemos inactivo el aparato digestivo y eso conlleva a otras pues consecuencias, ¿no? Finalmente, pero si hablamos de nutrición, la que va directo a la célula, pues esa asegura que al paciente le están llegando los nutrientes que nosotros calculamos que requiere su cuerpo. Para hacer esta valoración de las vías de alimentación, miren, como les decía, la evaluación nutricional es fundamental y lo que debemos hacer es valorar el tubo digestivo, ¿no? Si es funcional, pues puede ser tanto la vía oral como la nutrición enteral. Les decía que yo creo, y al final lo podemos comentar, no es ventilar absolutamente nada, somos un equipo de profesionales, pero sucede que, por ejemplo, si va a ser a corto plazo la instalación, ¿no? De alguna vía de alimentación, se le pone una sonda nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, ¿no? Pero si es de largo plazo, ya debemos estar pensando en una gastrostomía o en una yeyunostomía. Pero ¿qué sucede? De repente, a largo plazo, es un paciente que tuvo un evento vascular cerebral, el paciente no se mueve, el paciente va a estar encamado, no tenemos otra forma de alimentarlo más que de aquí hasta que se despida del mundo, pues va a estarse nutriendo por una sonda. Entonces, ¿qué creen? Pues le instalamos una sonda nasogástrica, que de por sí ustedes saben, como personal de salud, que es traumático para el mismo paciente, ¿sí? Y se la dejamos hasta por más de 6 semanas, por supuesto, por más de 6 semanas. ¿Qué le estamos generando? Pues bueno, pues vamos a lastimar al paciente, los riesgos de que se vaya a casa con una sonda nasogástrica por tanto tiempo, pues el riesgo de que broncoaspire, de que se tape la sonda, y de todas esas situaciones que pudieran evitarse si es para largo plazo y le hacemos una gastrostomía, por ejemplo.
Entonces, en esta cuestión, ¿ustedes como personal de salud pueden opinar al respecto? Sí, digo que los médicos nos lo permitan, esa parte, pero como nutriólogos y como enfermeros, por supuesto que tenemos los conocimientos indispensables, ¿sí? En el caso de hablar del equipo de enfermería, para saber si el paciente se va con una sonda nasogástrica, oiga, doctor, si me permite, pues el paciente va a estar encamado ya de aquí a siempre, ¿no? Se va a casa. Para los familiares de por sí es traumático ya saber el estado de salud en el que se van. Imagínense lo traumático que será ver tan molesto a su familiar, digo, también hablemos de empatía, si es de conocimientos, si es de intervención multidisciplinaria, pero también es de empatía, como para tenerlo sufriendo ahí con una sonda nasogástrica, sí podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, ustedes también podrían hacerlo con nosotros, oiga, nutrióloga, o como equipo, platiquemos con el médico, hagamos una intervención en la que el paciente se vea favorecido de alguna manera para poderse nutrir de aquí a un largo periodo, ¿no? Entonces, es aquí donde al elegir la vía de alimentación, ustedes son muy importantes para nosotros los nutriólogos. Por ejemplo, tengo un paciente complicado, ¿sabe qué, licenciada? O sea, van 2 días que no está alimentándose, ¿no? Van ya 3 días y entonces es momento de que como equipo veamos qué vía de alimentación es la más conveniente para el paciente, ¿sí? Entonces, como ustedes hacen también ese registro, nosotros de repente, pues digo, no es que nos perdamos, ¿no? Porque queramos hacerlo, pero de repente pues va la dieta y quienes establecen los porcentajes de ingesta, si toleró o no toleró la vía oral, nosotros sí, pero ustedes están más cerca y a partir de ahí es que nosotros también tomamos algunas decisiones o deberíamos tomar algunas decisiones. Si por ejemplo se pasa la visita con el equipo médico, está comiendo, por ejemplo, ¿no? Si pregunta el médico, sí, sí, sí comió. ¿Y qué comió? No, pues una gelatina. Ah, sí está comiendo, ¿no? Y una gelatina, ahorita vamos a ver cuánto le aporta al paciente. Y al rato, ¿qué comió? No, pues la mitad de una manzana, ¿no? Y todavía cocida, que todavía se le fue todo el azúcar, que son las únicas calorías que tenía. Y entonces así lleva 2 días, pero pues está comiendo solo porque abre la boca, hace como que mastica, pero no tiene nada de nutrientes, lo que se está yendo a su cuerpo y ahí se nos van los pacientes. Es ahí donde se destabiliza el asunto. Ya no es la situación quirúrgica, ya no es la patología, ya es un agregado, ¿no? La malnutrición. Si su función gastrointestinal está normal, pues se van los nutrimentos intactos. Y les voy a dar un ejemplo, el Ensure, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo apela al Ensure porque pues ha tenido muy buena mercadotecnia y ese tiene nutrimentos intactos, es buenísimo, sí, pero hagan de cuenta que los nutrientes, las grasas, las proteínas y los carbohidratos están intactos, así tal cual, para que pueda nutrir al paciente. Pero si tenemos a un paciente ya en una situación comprometida de mala absorción, se le instaló alguna sonda al yeyuno, donde se tiene únicamente que absorber lo más pronto posible y no realizar un metabolismo mayor, pues bueno, ya va a través de aminoácidos, ya va a través de una hidrólisis de estos nutrientes. Entonces, por eso ya se define algún tipo de fórmula, ¿sí? Y la tolerancia a los mismos. Si la tenemos adecuada, bueno, podemos ir avanzando a la vía oral, ¿sí? Y si es inadecuada, pues ya es entonces donde ya nos pasamos a la vía parenteral. Ya no hay manera de poder nutrir a este paciente, no está absorbiendo, tiene pérdidas importantes, no tolera diarreas, vómito, es imposible, ¿no? Ya ir por la vía oral y por la vía de sonda. Entonces nos vamos a la nutrición parenteral, que puede ser de largo plazo, que les decía, que es la central, y de corto plazo la periférica. De repente nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué periférica? ¿Por qué central? Bueno, una de las situaciones es por el tiempo en el que vamos a requerir de este apoyo, ¿no? Y si la función gastrointestinal se restablece, por supuesto, pues nos vamos, ¿por qué no? De ahí nos podemos ir a valorar la tolerancia a la vía oral. ¿Y puede ser mixta? Sí.
y o una nutrición enteral y puede ser mixta también. ¿Sí? O sea, no está peleada una vía de alimentación con la otra. Por ejemplo, si tenemos una sonda, ¿no? Y nosotros requerimos que ya el paciente o consideramos que ya su vía digestiva es funcional, ya tolera algo por la vía oral, retiramos la sonda. Pero ¿qué es lo que sucede también? Tolerancia a la vía oral, le damos, ¿qué será? Agüita. Sí, ya la pudo deglutir, ajá, o una gelatinita que regularmente iniciamos con líquidos claros. Ya pudo deglutir, le retiro la sonda, ¿no? Y al rato no come nada el paciente. Ahí va la sonda otra vez. Digo, si bien le va al paciente, ¿no? O por la vía parenteral. ¿Ya toleró la vía oral? Bueno, tolerar sí, o sea, sí, ya pudo deglutir una fruta, por ejemplo, ¿no? Pero eso no es ya una tolerancia o un porcentaje de ingesta que amerite que quitemos la otra vía de alimentación. Entonces ahí ustedes como personal de enfermería, les decía, y se lo repito, son de gran valor para nosotros, porque están muy cerca del paciente y por supuesto que pueden emitir su criterio con todo el equipo de salud para tomar estas decisiones. Es importante que para ello sepamos de dietas de rutina hospitalaria. Miren, es para mí muy grato que el maestro me haya invitado porque lo he platicado con algunos doctores ahí del área, que de repente decimos, ay, se equivocó en la solicitud de dieta. Pues sí, puede ser que el médico indique un tipo de dieta o que no existe ni en la bibliografía, o que, por ejemplo, el equipo de enfermería que nos apoya con esta parte de la solicitud de dietas, transcriba tal cual, se solicitó la dieta y entonces aquí lo peor sería es que el nutriólogo sea quien se equivoque y envíe un tipo de dieta que también sea inadecuada. En ese sentido, es muy importante que podamos compartir estos conceptos de dieta. Y les decía, ni yo me voy a hacer enfermera, pero les agradezco mucho, muchas cosas que aprendemos de ustedes, ni ustedes se van a hacer nutriólogos, pero es importante que conozcan por lo menos lo esencial o los tipos de dietas que existen y por qué. Una dieta hospitalaria es un plan de alimentación que se adapta al criterio, patología y diagnóstico del médico. También es importante que sepan que debe cumplir con estas características, igual que una dieta de un paciente ambulatorio. Aquí la diferencia es que en el paciente ambulatorio es una dieta específica para ese paciente que tenemos al frente. En un hospital, así como en la industria, así como en algún otro tipo de comedor, se tienen que estandarizar las dietas, ¿sí? Y ahorita que vemos el tipo de dietas van a entender por qué de repente dicen, pero ¿por qué si un paciente, por ejemplo, tiene dieta normal, le mandaron estos alimentos y a un paciente que vive con diabetes le mandan también los mismos alimentos? Pues ahorita vamos a ver el tipo de dietas y ya sabrán por qué se hacen estándar y por qué una persona que vive con diabetes puede comer lo mismo que como yo. Nada más que nosotros tenemos tendencia a estigmatizar a la persona que vive con diabetes de que ellos tienen una restricción y no es así. Nosotros deberíamos, los que decimos que estamos en una situación normal, deberíamos comer como come una persona que vive con diabetes. Pero eso lo vamos a ir ahorita revisando, ¿sí? ¿Cómo nos alimentamos desde el nacimiento? Pues el problema es desde aquí. O sea, el paciente si llega al hospital y le hacen una cirugía y se complica, sí puede ser que sea una complicación por cirugía, pero pregúntenle a un cirujano qué tan complicado es realizar una cirugía a un paciente con un grado de obesidad importante. Imagínense desde la complicación, ¿sí? Para poder llegar a la cirugía y que sea un éxito, poder hacer una adecuada intervención hasta la cicatrización, ¿no? Que por ahí vi que van a ver también un tema de cicatrización, ¿no? Entonces, todo empieza desde que nacemos, todo empieza desde cómo nos alimentamos desde que nacemos. Y les decía que es muy interesante abordar este tema, que ustedes igualmente son grandes aliados de la lactancia materna y todo empieza desde ahí, todo empieza de qué le damos al ser humano desde que nace y cómo lo vamos encaminando hacia el sobrepeso, la obesidad, diabetes
y hacia todas las demás complicaciones que pudieran venir de una situación que requiera intervención quirúrgica o de cualquier otro tipo, ¿sí? Los tipos de dietas de rutina hospitalaria, si hablamos de la vía oral, son por consistencia, ¿sí? Si hablamos de consistencia, hablamos de que hay líquidos claros, completos, papillas, picados finos, blanda y normal. Pero eso solo es consistencia, ¿sí? Y cuando hablamos, les voy a poner un claro ejemplo. Cuando hablamos de una dieta normal, no quiere decir que es normal, así como que lleve pues los fritos y lleve la Coca-Cola y lleve todo porque es normal, ¿no? Pues como es normal, porque no le ponen un poquito de picante y todo aquello. Ahorita vamos a ver cuáles son las características. Estamos hablando de dietas de rutina hospitalarias. De repente también nos dicen, dieta normal, pues que coma de todo qué, ¿no? Todo que también tiene sus limitantes, ¿no? Que por eso, evidentemente, llegamos a un hospital por esas descompensaciones que tenemos en nuestra salud. Y si hablamos ya de modificadas en nutrimentos, yo les decía, y de repente nos discuten los médicos que ponen dieta para diabético, y yo les decía, en la bibliografía no existe. Existen las dietas modificadas en nutrientes. Al final, si gustan hacer una intervención sobre esto, quiere decir que si hablamos, por ejemplo, de una diabetes, quiere decir que es una dieta modificada en tales o cuales componentes, como modificada en carbohidratos, modificada en grasas, modificada en fibra. Es una dieta modificada en determinados nutrimentos. No existe una dieta etiquetada para una persona que vive con diabetes. Entonces, eso lo tenemos que ir aprendiendo. Sin embargo, para nuestra comunicación al interior de los hospitales, parece que así nos hemos entendido, ¿no? Poner, imagínense, una dieta modificada en carbohidratos, en grasas y en fibra. Pues eso casi nadie lo pone. De repente nos encontramos por ahí algunas notas muy, muy buenas, donde solicitan las dietas de manera muy específica y nos da mucho gusto, ¿no? Pero quisiera que sepamos que se clasifican por la modificación que le hacemos a los nutrimentos, por que sea blanda por consistencia, que es la anterior, vean, y ahí estoy hablando solo que sea blandita, para que todo el mundo lo entienda, alimentos fáciles de masticar, ¿no? Pero acá sí hablo de una dieta blanda por características físico-químicas o sin irritantes gástricos, estoy hablando de una persona que tiene problemas digestivos, no que no pueda masticar. Y somos muy dados también en los hospitales a poner dieta blanda, por ejemplo, a alguien que acaba de parir, ¿no? Y pues digo, blanda, ¿por qué? Pues el que acaba de parir quisiera comerse hasta una torta de pastor o alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Entonces digo, no vamos a llegar a ese extremo, pero pues la persona no tiene ni siquiera ninguna restricción en el estricto sentido que no tenga ya antecedentes patológicos, ¿no? Pero si hablamos de una persona que estaba embarazada, que tuvo a su bebé, ¿qué tipo de dieta le indicaríamos? Pues yo no entendería por qué una dieta blanda sin irritantes si no tuviera alguna situación patológica o digestiva, o por qué una dieta blanda por consistencia puede masticar. Yo no veo que tenga ninguna situación en ese aspecto. Entonces, creo que a veces nos casamos un tanto con que el que está en el hospital, todo suavecito, todo blandito y todo cocidito, ¿no? De por sí las dietas de rutina hospitalaria no son tan gratas, ¿no? Porque perdemos apetito por el estrés en el que nos encontramos, por la propia enfermedad, porque no está calientito como en casa, porque no convivimos con la familia, por muchos factores. Imagínense si todavía en el sentido de chiquear a los pacientes, les enviamos todo blandito, suavecito y cocido, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí quisiera que fuéramos muy puntuales. El paciente tiene alguna enfermedad y le vamos a mandar algo modificado en nutrimentos, o tiene alguna situación de masticación o de progresión de dieta, hay que ser como muy claros en ese sentido. Las dietas modificadas en los micronutrimentos, que es lo que yo les decía, aunque se requieren en cantidades pequeñas en nuestro organismo, como el potasio, el fósforo, el calcio, cuando ya tenemos una patología donde se ve involucrado el metabolismo de estos micronutrientes, hay que restringirlos o hay que aumentarlos, ¿no? Por ejemplo, el calcio, a veces hay que aumentarlo, a veces hay que restringirlo. Generalmente el fósforo y potasio, pues hay que restringirlo en algunas patologías determinadas,
y así otros ejemplos. Les decía de los líquidos claros, se los voy a definir así rápidamente. Estos solamente aportan entre 140 y 200 calorías, si bien nos va a través de gelatina, a través de un juguito, a través de agua, a través de algún té, pero esa solamente es una dieta de transición. Yo creo que ustedes, a muchos pacientes han visto con líquidos claros por más de 2 o 3 días, ¿no? Si tenemos un paciente quirúrgico complicado, ¿qué es lo que tendríamos que valorar? ¿Toleró los líquidos claros? Y de acuerdo a su patología, ¿puede consumir alimentos por la vía oral? Adelante, ¿no? Nos vamos con el tipo de dieta que le corresponda. Si no tolera la vía oral, si por su patología no podemos usar el tracto digestivo, ya sabemos cuál vía de alimentación le toca. Pero no es posible tener a un paciente en la insistencia, a veces hasta de 72 horas con líquidos claros, porque no está tolerando la vía digestiva. Tendríamos que estar pensando ya en otra vía antes de que el paciente se nos complique por otras causas. Entonces, esto solamente es transición, solamente son dietas de transición. Y si hablamos de líquidos completos, su nombre lo dice, pues ya nos dan más calorías y en esto pues entra ya otro tipo de líquidos que pueden ser lácteos, pueden ser algún licuado, ¿no? Y pues se usa no precisamente como una transición entre los líquidos claros y luego siguen los completos. No lleva ese orden. Los líquidos claros pueden ser de transición y podemos pasar directo a una dieta blanda, a una dieta de consistencia normal, a una dieta para una persona que vive con diabetes, con hipertensión y demás. Los líquidos completos se sugieren, ¿sí?, en pacientes con problemas maxilofaciales o que amerita que no realice movimientos maxilofaciales o que tiene en ese momento algún problema de masticación, ¿sí? En estos líquidos completos, de igual manera, no es posible mantener a un paciente por tanto tiempo con este tipo de dieta, porque no es tan completa. Vean las calorías que aporta durante el día, aproximadamente y máximo 500 calorías. Entonces, tenemos que ir valorando, ir avanzando, ¿sí? Si hablamos de papilla y picados finos, la descripción es que cumple características de una dieta completa. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente adulto ahí en sus áreas de hospitalización, el paciente pues requiere de papillas y le mandan papillas como si fuera un recién nacido, como si fuera un niño a partir de los 6 meses que se le empiezan las papillas. Pues no, las papillas para los recién nacidos o bueno, para los niños, ya no son recién nacidos, para los niños a partir de 6 meses, pues son diferentes porque están iniciando su alimentación, pero aquí un adulto mayor, por ejemplo, pues no está iniciando su alimentación. Aquí la única diferencia es la consistencia, pero puede llevar una dieta completita normal y lo único que vamos a cambiarle es que se va a moler, por ejemplo. Y si tuvieran que hacer algunas observaciones para mejorar los servicios de nutrición, de alimentación y nutrición de los hospitales, háganlo. O sea, como profesionales y que están teniendo ya estos conceptos más claros, pueden hacer este tipo de observaciones y tenemos que mejorar como equipo. La dieta normal o basal, les decía, pues es para una persona que no tiene una patología agregada, pero que está hospitalizada porque tiene alguna situación, por ejemplo, les decía, pues una mujer embarazada sin ninguna otra complicación y solamente está ahí por su estado fisiológico, pues bueno, le podemos enviar una dieta normal y les decía normal. No quiere decir que consuma todo lo que consume el resto de la población, que generalmente es muy alto en irritantes digestivos. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos una dieta normal, ¿no? Normal en lo que cabe porque tiene todos los nutrimentos esenciales, pero no porque tenga que llevar lo que usualmente se come, ¿no? En otros entornos. Y pues si hablamos de estas dietas blandas, ya les decía que es para patologías específicas. Si hablamos de un paciente posoperatorio, si hablamos de un paciente que tenga problemas de masticación o desdentados, hablamos de la consistencia. Si hablamos de que sea baja en residuo, pues puede ser en pacientes con una gastroenteritis, enfermedades diarreicas
o algún paciente que tenga una ileostomía, por ejemplo, ¿no? Es muy dado que se le envía una dieta en consistencia y características normales y tenemos pérdidas importantes, ¿no? Entonces, es importante revisar esa parte. ¿Y quién ve esa parte de las pérdidas? Ustedes como enfermeros. Entonces, para nosotros son de gran valor todas las opiniones que vengan de ustedes como equipo de salud. Una dieta blanda sin colecistoquinéticos, por ejemplo, ya hablamos de dietas que van a proteger la vía biliar, una coledocolitiasis, padecimientos hepáticos, pancreatitis y demás, que les decía, no siempre hablamos de una nutrición parenteral. Ya hay que quitarnos como ese chip y empezar a priorizar el tracto digestivo siempre que se pueda usar. Una blanda sin irritantes gástricos que les decía, para úlceras, para pacientes con dispepsia o para un número muy importante de pacientes que tenemos algunas intolerancias y tenemos un porcentaje muy alto de población que padecemos problemas digestivos y que para esto requerimos una dieta con estas características, aunque seamos personas que seamos ambulatorias, ¿no? Las altas en residuo, modificadas en sodio, que les decía, para pacientes con hipertensión arterial, cardiopatías, edema, insuficiencia renal crónica, o las modificadas en potasio. Digo, podemos tener un paciente con enfermedad renal crónica y puede ser que el sodio no esté modificado y ustedes lo saben muy bien. Al contrario, y el médico, y agradecemos también, por supuesto, que esté muy pendiente del tema de la dieta del paciente, pone sodio normal y restricción de potasio. ¿Eso de qué depende? De nuestra valoración nutricional también y de que veamos los indicadores bioquímicos. Por eso les decía, hacer nutrición, o sea, es eso, es realmente revisar con el equipo médico en qué condiciones está en ese momento nuestro paciente. Las modificadas en fósforo, en calcio, en carbohidratos, por supuesto, yo les decía, las personas que por ahí andamos y que decimos que una persona que vive con diabetes tiene una dieta especial, pues así deberíamos comer nosotros, ¿no? Con los hidratos de carbono simples, que yo les decía que son como de adorno, el azúcar de mesa, miel, mermelada, cajeta, esos son azúcares que pues no requerimos en realidad porque ya los obtenemos a través de las frutas que tienen azúcares simples. Entonces, cuando damos un plan de alimentación y quitamos ese grupo de alimentos que yo les digo que ya no forma parte, ¿no? Ni siquiera del plato del bien comer, me dicen, es que me sentí mareado, ¿no? Y yo digo, es que no puede ser, ¿no? No puede ser porque tiene otro tipo de carbohidratos que son los que hacen que se mantenga alerta y que les dan energía. Entonces, de repente nos quieren hacer trampa los pacientes o dicen que viven con diabetes, pero normal, ¿no? Y que al contrario, que tienen otro tipo de problemas. Entonces, es ahí donde nosotros como nutriólogos, pues tenemos que hacer nuestra labor en personas que viven con obesidad. También se restringen los hidratos de carbono porque tienen un aporte calórico en muy poca, los simples, por supuesto, en un volumen menor. Entonces, es ahí donde también nosotros tenemos que intervenir en el síndrome metabólico, en epilepsia, los decían, hipertrigliceridemia y en hipoglucemia también. Ahí no es darle el juguito ni darles bebidas azucaradas, sino implementar alguna colación y también el tipo de carbohidratos es importante. Las modificadas en proteínas, les decía, para algunas patologías específicas, hepatopatía, nefropatías, depende si tienen o no terapia de sustitución, en una desnutrición, quemaduras, cáncer, VIH-Sida, pacientes sépticos y politraumatizados. Cuando tengan ustedes un paciente quirúrgico complicado, imagínense una sepsis, pues una sepsis se puede llevar a una persona en ese sentido de la complicación y también en el aspecto de todo el gasto calórico que tienen, ¿no? Esos pacientes. Si no hacemos una intervención inmediata, esos pacientes por malnutrición también se pueden complicar. En los pacientes con COVID, por ejemplo, pues lo que nos precisaba, por supuesto, era que respiraran, ¿no? Pero se nos fue de las manos el aporte nutricional, se nos fue de las manos qué comían esos pacientes, cómo los alimentábamos, si lo que estábamos queriendo era que vivieran. En realidad,
dejamos de lado, sin querer, por supuesto que lo creo, el aporte nutricional en estos pacientes porque de inicio no se sabía qué hacer como equipo y poco a poco nos dimos cuenta que muchas de las complicaciones venían por esta parte. Algunos porque se complicaban por su diabetes, se complicaban por su obesidad, algunos otros por la malnutrición de estar tanto tiempo hospitalizados y por no saber en realidad cómo nutrirlos. Ahí los pacientes se nos pueden ir de las manos. Igualmente les decía en un paciente quirúrgico que tenga que se complique y requiera de cuidados intensivos y un paciente séptico, si no lo atendemos de manera inmediata en lo que se refiere a nutrición, puede hacerse un círculo vicioso y complicarse en este sentido. Las dietas modificadas en lípidos, pues también se restringen pues alimentos que les decía que tienen grasas saturadas y están indicadas en pacientes con arteriosclerosis, hiperlipidemias, dislipidemias, y pues en hipertensión arterial, de repente también en pacientes con alguna cardiopatía dicen, pues, ¿qué le restringimos el sodio? Digo, bueno, ¿y por qué llegó a eso? Y que no tiene nada que ver ahí el exceso de grasas saturadas, por ejemplo, el peso, los triglicéridos, los azúcares simples. Entonces, en ese sentido, hay que analizar bien cada uno de los casos para poder dar la dieta que le corresponda de acuerdo a cada paciente. Cada paciente puede ser intervenido por la misma situación y complicarse o no complicarse, y eso nosotros lo sabemos como equipo de salud. Y pues en enteral, me voy a ir un poquito más rapidito, pues sabemos que no hemos encontrado el hilo negro. La verdad, nutrirse por una sonda no es algo que estemos descubriendo ahora. Sin embargo, y lo sabemos, el jefe Cristian lo sabe, estamos ahí pues luchando por establecer ahí algún proyecto para poder posicionar cada vez más la nutrición y poder rescatar a estos pacientes a los que no se les esté otorgando el aporte nutricional que les corresponda por las pérdidas o el desgaste que están teniendo, ya sea en las áreas de terapia intensiva o de medicina interna o terapia intermedia, ¿no? Al respecto de estos antecedentes, les decía, pues primero se hacía por enema, la verdad es que les parece extraño, pero sí, se intentó hacer por esa vía y pues bueno, poco a poco se fue avanzando, se fueron estableciendo por ahí algunos alimentos para poderlos pasar por la sonda y posteriormente, pues bueno, por jeringa y haciendo por ahí algunos cambios, algunas modificaciones, licuando alimentos, pero poco a poco se ha ido avanzando y hasta que llegamos a introducirla, por ejemplo, la gastrostomía endoscópica y la técnica de implantación para poder ir avanzando. Y en este sentido, cuando nosotros o ustedes también como equipo de salud van a requerir en sus pacientes la intervención nutricional por sonda. Si su paciente no puede consumir por vía oral, no quiere, también en una intolerancia a la vía oral, también se puede proponer la instalación de una sonda. Si un paciente tiene anorexia, también es un criterio para instalar una sonda. Y si no deben por la patología que tienen, también. Esos son motivos y aparte que no se cubre el 75% por lo menos de los requerimientos nutricionales. Y en eso ustedes son un gran apoyo. ¿Quiénes son los que registran el porcentaje de ingesta? Ustedes. Ustedes son un gran apoyo para nosotros. A partir de esto, nosotros podemos considerar en las siguientes indicaciones que por ahí pueden revisar que se puede instalar una sonda. De repente dicen, solamente tenemos de 10 a 12 pacientes en un hospital con más de 120, ¿no? Hospitalizados. ¿Ustedes creen que solamente requerimos de 10 a 12? Yo creo que no. Lo que sí creo es que no estamos haciendo una intervención oportuna. Si ustedes intervienen como enfermería, si interviene el médico y si interviene el nutriólogo, puedo asegurarles que un porcentaje más alto puede ser beneficiado escogiendo una vía de alimentación más adecuada. Y las contraindicaciones, pues son las que ahí pueden leer, que esas indican como tal ya una nutrición parenteral. Si tenemos una obstrucción intestinal, por supuesto que la vía no es esa, tiene que ser parenteral, peritonitis, abscesos intraabdominales, los vómitos, ¿no? Que ya no podemos sostener y las diarreas persistentes, por supuesto. Tenemos que nutrir al paciente por otra vía y la vía es la nutrición parenteral, ¿sí?
Y pues bueno, aquí les voy a mencionar qué tipos de mezclas tenemos. La artesanal, que es por alimentos, el tipo de fórmulas que tenemos que pueden ser estándar, especializadas, semielementales, elementales y modulares, ¿sí? Dependiendo de cómo se encuentre su paciente o en qué situaciones es la que vamos a utilizar. La enteral, les puedo poner un ejemplo, que es el que más conocen. Una estándar puede ser el Ensure. Una especializada puede ser Glucerna. El Nepro, Pulmocare, Suportan, si es que de algunos de esos ya conocen. Puede ser en alguna elemental de las que tenemos regularmente en los hospitales. Puede ser esa, por mencionarles alguna marca, algún laboratorio, que no debiéramos, pero bueno, quise ponerles algunos ejemplos para que las identifiquen. Las semielementales, que pueden ser estas que les menciono, y ustedes nada más con que lean alguna etiqueta y se den cuenta que vienen hidrolizados ya los nutrientes, quiere decir que es una semielemental. Y la modular, que en este caso puede ser esa que ven ahí, o una glutamina también es modular y la podemos usar en pacientes quirúrgicos complicados, donde estuvieron en ayuno por su situación de complicación. Podemos usarlo para preparar su tracto digestivo para recibir ya sea alimentos con moléculas completas o alimentos normales o algún tipo de suplemento. Las ventajas que tiene la nutrición enteral sobre la parenteral, pues es que es más fisiológica, usamos todo el tracto digestivo, la podemos controlar mejor, tiene un menor número de complicaciones y eso ustedes lo saben muy, muy bien, es de menos gravedad, por supuesto. Se mantiene la integridad de la mucosa gastrointestinal. Siempre hay que priorizar la mucosa gastrointestinal. Siempre que se pueda estimular la mucosa, hay que hacerlo. Disminuye la translocación de bacterias, por supuesto, eso es muy, muy importante. El efecto trófico sobre la mucosa intestinal favorece la adaptación del intestino, es menos traumática y más aceptada por los pacientes. De por sí es traumática, sí, pero un catéter es más traumático. Y los 3 sistemas principales para infundir la fórmula son la bomba de infusión, el goteo por gravedad de la jeringa. Estoy completamente segura que todas esas las conocen y las manejan muy bien. Y por supuesto es más económica. Sabemos el costo de una nutrición parenteral a una enteral. Entonces, cuando indiquemos un tipo de nutrición, tiene que ser realmente la que requiere el paciente. Para eso requerimos de una valoración nutricional pues sí, consensuada como equipo y por supuesto bien dirigida por paciente. Y la parenteral, pues siempre que el tracto gastrointestinal no esté funcionante y aparte que los requerimientos no se estén cubriendo. Como les decía, si tenemos un síndrome de mala absorción, pues sí tenemos funcionante el sistema digestivo, sin embargo, no está al 100 funcionando para poderlos absorber, entonces podemos usar alguna nutrición parenteral para poder completar el aporte. Y puede ser estándar o protocolizado, que es el que ya nos llega por el laboratorio, y las individualizadas, que son las que se hacen de manera artesanal en las unidades médicas. Las desventajas que se tienen, pues ya sabemos. En las individualizadas, pues bueno, quiere decir que vamos a darle al paciente los nutrientes que yo como nutrióloga calculé, ¿sí? O el equipo médico también, y se prepara de acuerdo a la condición específica de ese paciente. ¿Cuál sería la desventaja? Que tenemos más riesgo de contaminación. Y las protocolizadas o las estándar, pues tenemos menos riesgo de contaminación, pero no vienen específicas para cada uno de los pacientes. Y pues bueno, las situaciones clínicas que requieren, solamente les voy a mencionar esta parte, después les puedo pasar la información, donde puede ser una rutina terapéutica dependiendo de la gravedad del paciente. Si tenemos pacientes graves que no tenemos otra forma de nutrirlos más que por la nutrición parenteral, son estos casos donde el aparato no está funcionante, donde tenemos incapacidad de absorción intestinal de forma importante. Ahí es 100% recurrir a la nutrición parenteral. Donde puede ser de utilidad, hay que valorarlo con el médico, el equipo de enfermería y nutrición, en algunas cirugías, en algunas fístulas, en algunas enfermedades inflamatorias intestinales. Ahí podríamos valorar
si le damos una nutrición semielemental, si nos vamos directo a una parenteral, si usamos una mixta, ¿sí? Parenteral, y lo nutrimos con algún tipo de fórmula también por estómago. Entonces, pues bueno, ahí es una cuestión de valorarlo como equipo y en un valor limitado que no tendría ningún sentido en un posoperatorio inmediato. Por ejemplo, no, pues vamos a ponerle un catéter y vamos a tenerlo entre 5 en 5 días, ¿no? Y ya se lo retiramos. Pues pensemos que es un catéter, también pensemos la gravedad de la situación, si va a ser de beneficio o vamos a complicar más al paciente. Hay que valorar esas cuestiones y en las cuales pues no se debe utilizar es en todo lo que ya mencioné. Si tenemos el tracto digestivo funcionante, tenemos que luchar como equipo por mantenerlo y por priorizar la salud de nuestros pacientes, ¿sí? Para elegir la vía de acceso, debemos tener en cuenta la enfermedad. Esto es como conclusión que yo podría darles cuando tengan un paciente grave y ustedes puedan opinar al respecto como equipo, debemos tener en cuenta la enfermedad de base, ¿sí? Debemos revisar el tracto digestivo, debemos ver la osmolaridad también que le vamos a dar al paciente. Sabemos que por la periférica no debe rebasar determinada osmolaridad o le podemos generar problemas y complicaciones importantes. Sí, debemos valorar si está siendo de costo-beneficio o si está siendo de beneficio clínicamente o no, o lo estamos complicando más con una nutrición parenteral donde no vemos cambios importantes en los resultados del paciente. Y por supuesto, siempre valorar la transición. Ya tenemos una ingesta oral que cubre el 75%, entonces suspendemos la parenteral, lo que les decía hace un momento, o ya podemos irnos a la nutrición enteral y algún tipo de suplemento. Entonces, en ese sentido, es importante que vayamos valorando cada uno de los puntos que hemos ido mencionando y también es importante saber que a este tipo de nutrición, una vez preparada, por eso les decía que es de muchísimo riesgo la nutrición parenteral también, es que ya no se le pueden agregar aditivos, ni se me olvidó un nutriente, pues ya no se lo puedo agregar una vez realizada la mezcla. Ustedes mejor que todo el equipo lo saben porque han sido partícipes de la preparación de las mismas. Y pues bueno, casi por último, pues bueno, el examen clínico, incluyendo signos de exceso o déficit de fluidos y nutrientes, es importante llevarlo a cabo. Eso ustedes lo llevan también de manera muy puntual. Los aportes actuales de la nutrición parenteral, enteral y oral, llevar los registros adecuadamente como equipo, evaluar las pérdidas, el peso, talla, los perímetros. En caso de hablar de pacientes pediátricos, si llevan mucho tiempo con nosotros, pues ver su perímetro también es importante para valorar el crecimiento y desarrollo. Las medicaciones, es muy importante saber qué interacción tienen algunos nutrientes con los medicamentos. Los parámetros de laboratorio, se les tiene que hacer un seguimiento puntual y los cambios en la función gastrointestinal, sobre todo este último, pero no menos importante, debemos estar muy al pendiente de su valoración. Y en términos prácticos, pues comentarles que en este caso clínico, nosotros como nutriólogos hacemos, como les decía, de primera mano, la valoración global subjetiva, la historia clínica nutricional y por supuesto nos enfocamos y que nos quede muy claro en cada caso en específico. Cada caso es diferente, cada tipo de complicación es diferente y las reacciones que tengamos al respecto de la ocupación del tracto digestivo es totalmente diferente en cada uno de sus pacientes. Entonces, más que pensar en una dieta específica para un paciente quirúrgico complicado, pensemos en ese paciente, en qué condiciones está y priorizar qué es lo mejor para él y no para la patología en específico, qué es lo mejor para las manifestaciones y todo el cuadro que él está teniendo en ese momento. No sé si hasta el momento les puse por ahí, les cité las bibliografías al final porque hice algunas modificaciones en la cita de los textos, entonces se las puse ahí como para que puedan visitarlas. Entonces, pues bueno, por mi parte eso sería, no sé si quieran hacer algún comentario
y pues les agradezco mucho el tiempo que han prestado para la escucha y por supuesto que ojalá sea de gran beneficio para nosotros como equipo de salud que hacemos entre el médico, el enfermero, el nutriólogo, por supuesto todo el demás equipo, pero en este momento quisiera resaltar la labor que ustedes tienen y la importancia de que manejemos estos conceptos para la mejoría, por supuesto, de los pacientes. Pues muchas gracias, maestro Cristian. No sé si tengan alguna intervención que hacer. Parece que aquí hay algún chat. No sé si están mencionando algo al respecto. Y si no, pues aquí estoy pendiente.